Hola, bienvenidos al Cineclub Aztlán, este espacio dedicado al cine de culto y al séptimo arte. Vamos a invitarlos también al principio y al final de nuestros videos a una actividad que es nuestro Cineclub Online, dedicado a estas grandes películas y grandes actores que vamos a ir viendo en esta serie, ¿no? Sí, bueno, el cine como arte en general está lleno de imágenes icónicas y una de ellas es la imagen que tenemos acá atrás del caballero medieval jugando al ajedrez con la muerte, en una partida muy decisiva, que es, bueno, una imagen que podemos recordar de una de las películas más conocidas y que tuvo más prestigio, del gran director sueco Ingmar Bergman, y es El séptimo sello. Exactamente, es ese caballero rubio y delgado que nos muestra el film lidiando un jaque mate con la muerte en un país nórdico asolado por la peste como es Suecia en el siglo XIV, en la peste negra, la muerte negra. Fue interpretado por Max von Sydow, nada más ni nada menos, el actor más importante de aquella cinematografía sueca que tuvo en Bergman al máximo exponente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos encontramos con que Max von Sydow, entre papeles que hizo, fue Jesucristo, el demonio, un sacerdote que luchó contra el diablo, el cuervo de tres ojos, el villano de Bloodfled en James Bond, el Papa Clemente. Bueno, hizo muchos personajes distintos, incontables, y hasta interpretó al abuelo de Heidi en una de las películas. Entonces, como podemos ver, tenía un gran talento para desarrollarse en muchísimas películas muy reconocidas, y también sabemos que, bueno, era una persona muy versátil y hizo en diferentes países películas, ¿no? Con distintos idiomas, distintos lenguajes, ¿no? Con distintos idiomas, exactamente. Se dice que él hablaba fluido sueco, obviamente su idioma natal, alemán, inglés, italiano, francés, que también tenía algunas nociones de español y de lenguaje noruego, así que eso también le permitió grabar en distintos países. Claro. Exactamente. Bueno, podemos decir que fue un actor muy destacado, muy respetado dentro de Hollywood y dentro también del cine europeo. Él justamente empezó trabajando con Ingmar Bergman. Antes del cine igualmente empezó con el teatro, ¿no? Fue el comienzo de él dentro del entretenimiento. Pero para saber más de él, ¿no?, decidimos dividir este video en dos secciones, justamente como ya lo mencioné. Una parte en la etapa primera que lo marcó a Max von Sydow como actor junto a Bergman, en una especie de unión, de simbiosis entre los dos. Y en la segunda parte, el cine más hollywoodense, más norteamericano, que hizo a partir de 1965 aproximadamente. Pero para empezar, ¿no?, ¿querés contarnos un poco, Yara, del origen de él, los comienzos? Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que él nació el 10 de abril de 1929 en Lund, en Suecia, en una familia de la aristocracia. Era hijo de dos padres que eran docentes. Él comenzó a dar sus primeros pasos en interpretación de un teatro amateur de su colegio, y ya se destacaban sus grandes capacidades allí. Claro, se formó en el Dramaten de Estocolmo, de nada más ni nada menos, y logró debutar en el cine de la mano del director Sjöberg, que fue también el primer director con el que trabajó Bergman, en Madre hay una sola, creo que es el título de la película, de 1947, ¿no? Ya jovencito empezaba con el cine y el teatro. Sí, exactamente. Y bueno, sabemos que la relación que tuvo con Bergman marcó un gran cambio, un gran desarrollo en él. Él ya empezó a seguir a Bergman cuando él se fue a Malmö en 1955. Ahí es donde lo conoce, pero ya desde antes que lo admiraba. En el Teatro Municipal de esa ciudad se puso en marcha el primer montaje que realizó, que era La gata sobre el tejado de zinc. Tal cual, de Tennessee Williams, el famoso dramaturgo de, por ejemplo, Un tranvía llamado Deseo, ¿no? Ese tipo de grandes producciones. Sí, que luego, bueno, se convirtieron en películas muy reconocidas. Exactamente. Algo interesante de la relación que tenía con Bergman, Max von Sydow cuenta que se llevaban 10 años. Entonces, cuando él estaba en el instituto, Bergman ya actuaba, dirigía el teatro. Entonces, como mencioné antes, lo conocía. Y la controversia que levantaban sus producciones le llamaban mucho la atención a Max von Sydow. Realmente era de su interés poder llegar algún día a trabajar con él. También menciona que cuando comenzó, ¿no?, con el teatro, lo del cine ya le parecía demasiado lejano, demasiado profesional, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el comienzo de él como actor fetiche, digamos? Bueno, él explica que en los ayuntamientos que había en Suecia contrataban a un director para programar toda la temporada del teatro. Claro. Y en este caso, Bergman, al final de la temporada en verano,
tenía un equipo teatral. Y ese mismo equipo de teatro que tuvo, donde estaba Max von Sydow, luego lo pasó a un equipo de cine. Y en esto se encuentra con que, bueno, una de las compañías municipales con las cuales estuvo 6 años, Bergman, sí, y bueno, trabajó con Max von Sydow, dijo que fue una bendición poder haber estado con él, que claro, no se lo esperaba y tampoco trabajar tanto tiempo a su lado. Claro, exactamente. Bueno, juntos colaboraron en 11 películas, ¿no? En esa primera etapa de 55 hasta el 65, ¿no? Sí. Como El séptimo sello, El manantial de la doncella, Fresas salvajes, sí, bueno, también el mago. El mago. También sí, La vergüenza, muchos tipos distintos de películas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Max von Sydow se convierte al trabajar con Bergman en el cine en su alter ego. Claro. Era como que todo lo que ponía en pantalla se veía reflejado en él, teniendo en cuenta que Bergman en sus films nos deja una gran enseñanza a través de lo que él también fue viviendo, a través de sus experiencias. Claro, y sí, algo que dicen es que Bergman, dice Max von Sydow, que poseía una gran imaginación, una enorme inteligencia, un estupendo sentido del humor que destaca que es algo no menos importante claro, en una persona. Así que dejó un legado fantástico, artístico, fundamental para que, bueno, se pueda entender al ser humano. Claro. Bueno, Bergman ya había visto, ¿no?, este potencial cuando él empezaba con el Dramaten, con el teatro, ¿no? Sí, exactamente. En 1958 dijo, Max es fantástico. Ya van a ver que la prosperidad lo va a considerar como uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Decía que Max von Sydow representaba la reencarnación de la seriedad. Destaca Bergman. Qué descripción, ¿no? La reencarnación de la seriedad. De la seriedad, y lo reconoció sí, inmediatamente, apenas empezó a trabajar con él, que su rostro escandinavo que tenía, cómo era la forma de su boca, su mirada, que era algo que se destacaba mucho en él y que inclusive lo hacía parecer mucho más grande de la edad que tenía. Totalmente. En esta imagen está interpretando, claro, el caballero Antonius, ahí está, sí, Block del séptimo sello, que, bueno, juega este jaque mate con la muerte, ¿no? Luchando. En este caso, es engañado por la muerte creyendo que es un monje, ¿no? Justamente hablando de este gran episodio de su vida, que es el séptimo sello, es en parte el tema principal de hoy también. Sí. Él contaba con menos de 30 años, ¿no? En esta película tan profunda, de diálogos tan... Tenía 27 años. Que, bueno, esto que estamos diciendo, de muchos papeles que interpretó, junto a Bergman, hacía de una persona más grande, aparentaba 40 años cuando era tan joven. Y algo muy particular de esta película, El séptimo sello, que, bueno, se las recomendamos. Totalmente, sí. Una película muy profunda y, bueno, fue de las más conocidas de Bergman. Es que cada vez que mirás la película, hay algo nuevo para descubrir, encontrás un nuevo sentido, cada escena, cada diálogo tiene una meta marcada por una reflexión, claro, que es interesante verla cada vez más porque se le puede ir prestando cada vez más atención a los diálogos. Muy cierto, muy cierto. Muchos elegirían esta película como la favorita y la principal de Bergman, aunque es difícil, ¿no?, con una sola película dar cuenta de la genialidad del director que fue Bergman, ¿no? Para el cine común, para el entretenimiento también, pero principalmente, ¿no? ¿Cómo transcurre esta historia? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, esta historia se desarrolla en el siglo XIV, en Suecia, cuando este caballero, como vos nombraste, Max von Sydow, Antonius Block, y su escudero, que acá lo podemos ver en la imagen, regresan a su país, luego de las cruzadas, que es en Suecia, que queda devastada por una plaga, claro, tras 10 años de que ellos habían estado ausentes. Entonces el caballero tiene una preocupación que lo va acompañando durante todo el film y una duda que es sobre el sentido de la vida después de la muerte. Claro. Por el contrario, el escudero se nos presenta como un personaje más escéptico, que tiene buenos sentimientos, pero está un poco más alejado de esta preocupación, que bueno, es algo muy profundo, un tema que pone Bergman, claro, de, bueno, descubrir un sentido
el sentido de la vida. Claro, lo más importante en la vida, la pregunta principal, ¿qué hacemos? ¿Por qué vivimos? ¿No? Sí. O si hay un Dios, que es un tema de la película. Exactamente. Y bueno, en el diálogo que va teniendo con la muerte, Max von Sydow, el escudero, trata de obtener información de, bueno, el más allá, de ir encontrándole un sentido e ir ganando tiempo para hacer su buena acción antes de morir. Que bueno, esto los dejamos a que vean la película si ven si sucede o no. Claro, bueno, esta es una de las primeras y más principales filmografías de Bergman y la primera etapa de actuación de Max von Sydow con él, ¿no? Donde formaron un gran dúo, ¿no? Entrañable. Pasada esa primera etapa, igualmente él se destacó como sueco, que podía actuar en diferentes partes de Europa y también actuó bajo las órdenes de directores también muy destacados, más del cine norteamericano, John Huston, Steven Spielberg, Woody Allen, Scorsese, Sidney Pollack, entre otros, ¿no? También fue uno de los actores más respetados de la industria del cine hasta hace poco tiempo, ¿no? Cuando falleció. Sí, claro, él falleció en marzo de este año y ya nos encontramos en 1965. Encarna el papel de Jesús en la historia más grande jamás contada. Una película que, bueno, dice que no fue tan fácil poder interpretar este papel, meterse en ese rol, pero era un actor sueco capaz de trabajar por toda Europa y también entró en el reparto de grandes títulos de películas estadounidenses. Completamente. ¿No? Por su apariencia y la voz, encarnó más que nada a los villanos en estas películas, entonces formó parte del elenco de películas como la serie de James Bond, como el Stavros Blofeld, este jefe de la asociación criminal de la que forma parte contra James Bond. También, bueno, formó parte de la serie de Flash Gordon, este superhéroe del futuro, encarnando al villano que es el emperador Ming, cosa muy inusual en él. Y después también ahondó en remakes de películas como Robin Hood, la mencionada saga Bond, Star Wars y diferentes películas más. Bueno, también trabajó en terror, ¿no? Género terror, como El Padre Merrin del Exorcista, que bueno, es una película muy destacada que la gente más que nada lo recuerda a él como principal rol, ¿no? Sí. Bueno, la carrera de Max von Sydow llegó a nivel mundial. ¿Querés contar un poco más de cómo comenzó su carrera a partir de una de las películas que mencionamos recién? Sí, su primer rol fue en La historia más grande jamás contada, como mencionaste, en 1965. Y en este rol, justamente, trabajó con un gran elenco como Charlton Heston, Sidney Poitier, Telly Savalas y también John Wayne, incluso, que hace de Romano. Bueno, también, como mencioné, fue uno de los papeles más difíciles y tuvo que interpretar él. No podía fumar entre tomas, no podía consumir alcohol, tampoco podría mostrarse cariñoso con su familia si estaban en el set, así que bien en el rol, como debía ser. Pero la carrera de Max von Sydow no se quedó atrás. También en la película de Bill August, Pele el Conquistador, fue nominada esta misma película a idioma extranjero y él casi gana el Oscar a Mejor Actor como padre, que se llamaba Lasse Carlson, en esta película sobre inmigrantes de Suecia que pasan a Dinamarca a fines del siglo XIX y que en este caso el papel de Max era el de coprotagonista con su hijo, otro sueco, que empieza a crecer y nos muestra toda la vida de este Pele, que empieza a crecer en esta Dinamarca del principio del siglo XX. Y él mismo cuenta que le encantó el guión y que Pele el Conquistador es una gran novela de esas que van destacando la figura del trabajador y quizá también una de las mejores novelas danesas, ¿no? En la que interpreta a un miserable desgraciado, según él, pero a la vez maravilloso, como dice. Exactamente. Bueno, fue, podríamos decir, el primer gran logro de Max von Sydow en la pantalla en lo que respecta al cine de Hollywood, porque con Bergman ya había alcanzado un gran reconocimiento. Es cierto. Y también a lo largo de los años, bueno, vos ya mencionaste varias películas que fue haciendo. De otros géneros, ¿no? De otros géneros, particularmente de thriller y de ciencia ficción, ¿cierto? Totalmente. Hay dos películas puntuales de esos tiempos. Por ejemplo, un thriller muy reconocido es Los 3 días del cóndor, ¿no? Donde hace de un asesino con sombrero, ¿no? Con traje cuadriculado, medio norteamericano. Y es así, transcurre cuando en los 70... un jefe de oficina llega a la oficina y encuentra a todos muertos. Y ahí empieza una persecución, un cine crítico de los 70. Y es la cuarta colaboración, entre Sidney Pollack, el director de esa película, y Robert Redford, que trabaja con
justamente con Max von Sydow. Después, entre otras películas de ciencia ficción, como mencionaste, encontramos Reporte Minoritario del 2002, basada en un relato corto de Philip K. Dick. Este escritor fue muy consultado para este tipo de películas, por ejemplo en Blade Runner, sí, ¿no? Que también se basa en una novela de él. Sí. Y tuvo un éxito de crítica y público con un reparto junto con Tom Cruise y Colin Farrell, y una historia futurista sobre una unidad de policía que se llama Precrimen, que van descubriendo los crímenes antes de que sucedan, gracias a 3 visires o 3 adivinos que ven eso antes de que ocurra. El papel del sueco era otra vez de villano, como Lamar Burgess, que es el jefe de la unidad, que al final traiciona a Tom Cruise, digamos, el actor principal, y también se hizo famosa por predecir mucho a nivel tecnológico, como por ejemplo las interfaces táctiles y el reconocimiento de rostro biométrico. Biométrico, sí, bueno, este director también pone esto mucho en la película que vos nombraste, Blade Runner, Sí. donde ya se adelanta todo, bueno, muestra como una sociedad muy futurista, Totalmente. pero que hoy en día cada vez nos estamos asemejando un poco más. Cada vez la realidad supera la ficción. Sí. Exactamente. Nos acercamos cada vez más. Una de las últimas producciones en las cuales trabajó estos últimos años de su carrera antes de su muerte, por la cual también fue nominado al Oscar, la segunda nominación que tuvo, Sí. se titula Tan fuerte, tan cerca, del año 2011. 11, perdón, sí. Fue una de las últimas producciones en la que estuvo. ¿Querés contarnos más o menos el reparto con el que estuvo, la información de esta película? Bueno, fue un reparto muy destacado en Hollywood porque trabajó junto a Tom Hanks, Sandra Bullock, entre otros. Sí. Fue un film en el cual era integrante en la ciudad de Nueva York, la Academia estadounidense lo volvió a nombrar, a nominar al Oscar como mejor actor de reparto a Max von Sydow. Claro. Y en este film interpreta un misterioso hombre que se traslada a una casa de una abuela. La abuela del actor principal, ¿no? Sí, junto con un niño con apenas 11 años, que ya es inventor, diseñador, astrofísico, pacifista, bueno, un personaje muy interesante. Claro, un niño índigo, digamos, un niño modelo. Un niño Exactamente. genio. Sí. Y el muchacho se encuentra con un misterio sobre una llave y una cerradura que la tiene que buscar. Tiene que Claro. buscar, bueno, qué es lo que abre esa llave. Tiene que resolver el El misterio de la llave. Exactamente. Y bueno, como muchos grandes, Max nunca llegó a ganar el Oscar, a Claro. pesar de ser el único actor sueco en ser hombre, Claro. en ser considerado, porque las otras 4 habían sido mujeres Claro, que habían mujeres. llegado a la nominación del Oscar. Y participó en 5 películas que fueron consideradas a mejor película en los Oscar. Así que, bueno, justo con... Christopher Plummer, ¿no? Sí, exactamente. Junto con Christopher Plummer, ya con 82 años, compartieron el mismo año y en la misma categoría, y él fue el que ganó este premio que, Claro. bueno, Max Sí. no logró ganar. Recuerdo a Christopher Plummer justamente porque es un actor muy destacado, ¿no? Por ejemplo, desde El Jardín, ¿no? En esa gran película también hace de un anciano, también ganó un gran premio por esa Sí. participación. Pero bueno, en este caso la nominación fue para Christopher y no para Max von Sydow. Sí. Bueno, si les interesa este video, acá vamos a cerrar sobre la vida y la actuación de este gran actor. Si quieren saber más, pueden seguir consultando esta serie donde vamos a dedicarla a los actores y directores principales de cine, o al cine en general. Y también queremos contarles de una actividad que tenemos, que es nuestro cine club online, dedicado a este tipo de actores y de cine de culto, cine de autor, ¿no? Sí, bueno, pasamos películas y luego hacemos una reflexión, un análisis sobre las mismas, desde un punto de vista psicológico, filosófico y también histórico. Total. Así que muy interesante para todos aquellos que quieran participar. Vamos a dejar acá abajo en la descripción del el video teléfono y la web para que la vean. y la información Con toda del la próximo información. ciclo que tenemos. Antes, si quieren saber más, también pueden suscribirse, darle un me gusta a este video y además de la suscripción, pueden darle un clic a la campanita para tener la información al momento o seleccionar la campanita también para ver cuándo quieren recibir la notificación. ¿Bien? Sí, bueno, gracias y hasta luego.